El día de hoy nos damos cita para establecer un diálogo con la comunidad académica, una comunidad dedicada al análisis, la reflexión, la crítica y la construcción de propuestas. Nos reunimos tanto de forma presencial como virtual en la sede de ANUYES para que académicos y académicas expresen sus ideas y perspectivas al respecto del marco curricular y el Plan de Estudios 2022 para la educación básica. En este diálogo profundo y de acción para revisar y repensar una propuesta que trata de transformar la educación. Agradecemos a todas y todos ustedes su participación en esta reunión. Es para mí un honor presentar al presidio, al doctor Francisco Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Al licenciado Rafael Flores, jefe de la oficina de la Secretaría de Educación Pública. Al doctor Ángel Díaz Barriga Casales, académico investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y de la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México de la Secretaría de Educación Pública. A la doctora Claudia Izquierdo Vicuña, directora general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública. Al maestro Vladimir Valdés Pérez Núñez, secretario de la Subsecretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, en representación de la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Y a una servidora, Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Amiga a todos ustedes. Damos ahora la palabra al doctor Ángel Díaz Barriga. Buenos días. Doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación, autoridades educativas que nos acompañan, colegas académicos que están y participan en esta reunión. La nueva escuela mexicana, retos y riesgos del marco curricular para la educación básica. Se trata de un documento que reclama una profunda transformación en la educación. Sin duda, se trata de un documento que expresa ya de manera significativa el constructo que da significado a la nueva escuela mexicana. Una propuesta que propone un cambio en la noción pedagógica y didáctica del trabajo docente, que una perspectiva diferente de responsabilidad en los estudiantes, una forma muy distinta de vincular el currículo con los problemas de la realidad, buscando una integración curricular desde lo que el entorno donde se desempeñan cada uno de nuestros alumnos. Una articulación muy diferente entre escuela, comunidad, sociedad, y un cambio en los juicios que diversos actores sociales emiten sobre los resultados de la educación. Es importante reconocer que precisamente en el docente se conjugan por una parte los conocimientos disciplinares y por otra la indiscutible valoración de los saberes experienciales, aspectos fundamentales para el trabajo educativo en general. Requerimos de una amplia participación en este proceso de transformación de las autoridades educativas para impulsar un clima de trabajo colectivo en donde la adecuación del proyecto a contextos específicos se pueda hacer una realidad. Se requieren otras formas de vincular el trabajo entre docentes y directivos escolares, entre colectivos docentes y autoridades educativas nacionales y locales, así como entre investigadores y especialistas, con el fin de generar acciones de acompañamiento al reto que enfrenta nuestro sistema educativo
que es replantear la reconversión del sí mismo. En particular, los académicos tenemos que empezar a reconocer que si bien hemos dedicado muchos años al estudio de la educación, también es momento que volteemos a escuchar lo que pasa en las aulas, lo que viven los docentes, la forma como los docentes pueden y necesitan interpretar este proyecto para poder ser llevado a la realidad. Me permitiré solamente en esta intervención mencionar dos grandes retos que enfrentamos en esta tarea. He elegido dos grandes retos porque los considero relevantes, no porque sean los únicos, sino sencillamente por la necesidad también de acotar la intervención de la palabra que me han concedido. El primero es la integración curricular a partir de problemas o elementos del entorno. La integración curricular es un reto en donde hay experiencias significativas en todo el siglo XX. Hoy, en este momento, también es un movimiento que en algunos países se está impulsando fundamentalmente hacia la educación primaria, pero no desconozcamos que en nuestro país tenemos experiencias relevantes en el ámbito de la educación superior, que si bien no es el objeto analizarlas en este momento, sí me gustaría decir que necesitamos volverlas a replantear, a cuidar y a revisar. Integración curricular no es un tema sencillo. Se trata, sin lugar a dudas, de la transformación más ambiciosa que propone el marco curricular. Requiere para la educación primaria un trabajo entre docentes, quizá crear círculos de estudios donde puedan intercambiar experiencias, dificultades, etc. Promover círculos de estudio entre profesores de una escuela o también interescuela seguramente será un elemento que favorezca esta tarea. Un reto para los docentes será encontrar formas de articulación entre escuela y su entorno social y la vida de los alumnos y de sus familias y una necesaria graduación de contenidos. En este sentido, en el plan de estudios será necesario fijar al menos algunos contenidos mínimos. Un reto para los que construyen o construimos planes y programas de estudios es trabajar con la graduación de contenidos a partir de la sugerencia de algunos problemas extraídos del entorno escolar, de la comunidad, de la familia o de los eventos que puedan ser significativos como ejes articuladores curriculares. Un reto de las autoridades educativas nacionales, estatales e incluso locales será impulsar la generación de experiencias docentes, un espacio para compartir estas experiencias y para irlas documentando. Pienso que tenemos que pensar en un proyecto de nueva estructura curricular que vaya gestándose paulatinamente a partir de ciertas bases sólidas. El segundo reto que deseo trabajar es el tránsito complejo entre evaluación formativa y calificación. En nuestro país se realizan dos grandes confusiones en este tema. Evaluación se confunde con exámenes y se confunde con calificación. Y por otro lado, evaluación se confunde con psicometría, teoría de la medición y exámenes estandarizados. Confundir evaluación con calificación ha llevado a que los alumnos solo trabajen para obtener una calificación y no se preocupen de su proceso de aprendizaje. Incluso las familias y la sociedad se preocupan más por qué calificación o puntaje obtiene un estudiante que cuál fue el proceso que desarrolló durante un periodo escolar. Vivimos en el error de los puntajes. Privilegiar la calificación sobre la evaluación evita que tanto alumnos,
padres de familia, docentes y actores sociales trabajen en pro de impulsar procesos de formación y de aprendizaje en sus alumnos, porque lo que requerimos es que ellos obtengan una buena calificación. Abrir la puerta a experiencias reales de evaluación formativa va a ser nuestra otra gran tarea. Y no porque la evaluación formativa no sea un tema relevante en nuestro medio, sino porque sencillamente la evaluación formativa no se puede ni debe regular. No se pueden establecer cuáles son los pasos que un docente o que un grupo de estudiantes debe de seguir para poder realizar la evaluación formativa. Es un proceso eminentemente voluntario, implica una decisión de autorreflexión con la participación de un análisis de pares, un análisis de compañeros estudiantes, con la inducción que pueda haber, que puedan realizar o que podamos realizar docentes y en sus casos padres de familia, para poder llevar a cabo ese proceso de análisis de cómo estoy avanzando en mis aprendizajes. Varios modelos pedagógicos, como el establecido por Freinet, posibilitan o abren rutas para experimentar, aunque no haya denominado él lo que hacían evaluación formativa, acciones de evaluación formativa. Demandan un ambiente de libertad. Pero hay algo muy claro en la evaluación formativa. Sus resultados no se pueden escribir. Sus resultados no se pueden reproducir. Sus resultados deben de quedar en este proceso profundo de análisis que los que conocemos algunas experiencias Freinet, vemos que incluso los niños de primero y segundo de primaria pueden realizar cuando se crea este clima de reflexión, de libertad y de análisis de qué hice, qué me faltó hacer y dónde estoy. Honestamente pienso que estos son dos de los grandes retos que enfrenta nuestro sistema educativo para realizar su transformación radical. Pienso que estos son dos de los grandes retos que el marco curricular nos invita a ir conformando. No podemos esperar que el marco curricular sea un documento acabado. Yo pienso que ojalá nunca sea un documento acabado, que siempre sea un documento para ser enriquecido por las propuestas que la realidad educativa, que las experiencias que se gesten en los trabajos del aula puedan darle sentido. Reto, no imposibilidad. Reto como una invitación para generar un trabajo colectivo en donde, como decía al principio, los docentes en círculos de estudio vayan avanzando, pero que tengan acompañamiento, que tengan una transformación en la gestión del sistema educativo y que incluso quienes nos hemos dedicado al ámbito de la investigación, yo diría, volteemos con cierta ansiedad y con cierta humildad a ver lo que los compañeros docentes nos están diciendo a partir de sus experiencias en el aula. Muchísimas gracias. En este momento recibimos a la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días a todos ustedes. Buen día. Gracias a la presencia de la maestra Delfina Gómez, que viene a hacer de esta mesa una mesa más paritaria. Por favor, le damos la palabra a la maestra Muy Delfina amable, Gómez. gracias. Buenos días a todas y a todos ustedes. Antes que nada, una disculpa. Se nos juntan algunos eventos, también tenemos lo de
la inauguración de la Feria de Libro, y que también es muy importante como este evento, pero no quise perder la oportunidad de venirlos a saludar personalmente y a decirles antes que nada que sean bienvenidos a su casa, a la Secretaría de Educación Pública. Doctora Rosa María Torres Hernández, directora de la Universidad Pedagógica Nacional, compañero doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior, doctor Ángel Díaz Barriga Casales, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, y que para mí resulta de verdad muy placentero que esté aquí con nosotros, así como a la maestra Claudia Izquierdo Vicuña, directora general de Desarrollo Curricular de la SEP, y aquí a nuestro compañero y amigo Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México. Amigas y amigos, compañeros, quiero agradecer su respuesta a esta propuesta que tenemos de este diálogo que la Secretaría de Educación Pública ha abierto a distintos sectores de la sociedad mexicana, especialmente con nuestros académicos y académicas, para que discutan y compartan sus propuestas, sus opiniones y críticas sobre el marco curricular y el plan de estudios de la educación básica que estamos poniendo a consideración de la sociedad mexicana. Creemos firmemente que la Secretaría de Educación Pública debe recuperar su liderazgo intelectual, académico y de transformación social, con la cual nació hace más de 100 años, y esto solamente lo vamos a lograr, y nos queda claro, de la mano de nuestras maestras y maestros, de nuestros académicos y académicas, y de nuestros pueblos indígenas, afromexicanos, es decir, de la sociedad en su conjunto. No podemos consentir que esta grandiosa institución, que tanto bienestar le ha brindado a este país, se reduzca a una simple administradora de servicios educativos. Por eso estamos recuperando el espíritu transformador y social del programa educativo con el que nació la Secretaría de Educación Pública, en donde la educación y la instrucción se consideraba como la que mejor preparaba a las mujeres, a los hombres, para conocer y exigir sus derechos, pero también para saber dónde empiezan los de los demás. José Vasconcelos, si recordamos, entendía la educación como el vehículo para garantizar la emancipación y la identidad nacional. Pero nosotros tenemos la convicción de que esa unidad se constituye desde nuestra diversidad cultural, étnica, lingüística, de pensamiento, de capacidades, de sexualidad y de género, y así lo hemos propuesto en los documentos que hoy están a su consideración, porque la educación debe ser para todos los mexicanos. No hay que olvidar que el gran proyecto de transformación educativo después de la Revolución de 1910 se hizo con la colaboración de muchos maestros y maestras, así como de académicos, pero sobre todo con grandes profesoras y profesores y académicos como Laura Guzmán, quien tuvo a su cargo la campaña nacional de alfabetización en 1923-1924. Julia Nava, quien en 1921 dirigió a la Escuela Nacional de Enseñanza Doméstica de la Universidad Nacional de México, donde fundó las carreras de Trabajo Social y Auxiliar de Enfermería. La pedagoga Elena Torres, pionera de la formación académica de maestras y maestros rurales, entre otras. Esta poderosa construcción histórica de la educación que ha realizado el Estado mexicano en conjunto con maestras, maestros, académicas y académicos, es la que hoy estamos recuperando con la construcción de esta propuesta curricular. Por eso, el genuino interés de recobrar lo pedagógico y la didáctica como elementos centrales del currículo y la labor docente. Igualmente, nos parece esencial una visión de la escuela como un espacio en donde se construye lo común desde la diversidad, lo que requiere necesariamente reclamar el lugar de iguales para los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes, porque de manera efectiva tienen un lugar de pares en la sociedad
que debe ser expresado en esta propuesta curricular. Sobre todo porque con toda esta perspectiva estaríamos avanzando fuertemente en el cumplimiento del derecho humano a la educación, establecido no solamente en el artículo 3 constitucional, sino también en la Ley General de Educación. Como está propuesto en el marco curricular, la escuela debe asegurar que no se tolerarán desigualdades de ningún tipo, ni el racismo, el sexismo, el clasismo y la violencia. Se debe favorecer que en todos los espacios las y los estudiantes puedan convivir con sus diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje. Solo así garantizaremos el cumplimiento de derechos humanos a la educación. En este sentido, es fundamental que el trabajo docente no se reduzca al dominio y a la mera aplicación mecánica de procedimientos en el aula, sino que se reconozca que este ejercicio requiere de ideas, conceptos, metodologías que permitan construir propuestas de enseñanza y aprendizaje situadas en la historicidad y en el contexto de la comunidad, la nacional y lo mundial. Por eso nos parece central reconocer la libertad intelectual y de opinión de nuestros académicos y académicas, así como la autonomía curricular de los maestros y de las maestras, su condición de profesionales de la educación y la cultura, capaces de decidir sobre su ejercicio didáctico, los programas de estudio y contribuir a la transformación social del país. Porque debo decirles, son los maestros frente a grupo quienes conocen la realidad que vive cada uno de nuestros alumnos y están teniendo la capacidad de sortear muchas situaciones que se viven en el contexto y que tienen que enfrentarlas, y aún así, pese a todas las circunstancias, han sabido salir adelante y han sabido trabajar para nuestros alumnos. De igual manera, nos parece esencial la mirada de reflexión, la crítica y la opinión de los especialistas, y tanto del ámbito educativo como de otras disciplinas, porque lo que caracteriza esta propuesta curricular es su esfuerzo por plasmar el carácter indisciplinario, transversal y articulador de la realidad educativa nacional. Hoy iniciamos el diálogo con la comunidad académica de manera presencial como en línea en las instalaciones de la SEP. Finalmente, quiero invitar a nuestra comunidad académica a participar en esta construcción colectiva, para lo cual hemos puesto a su consideración la fundamentación conceptual, metodológica, pedagógica, social, técnica y jurídica de esta transformación planteada a lo largo del marco curricular y el Plan de Estudios de Educación Básica. Agradezco enormemente su participación, que sin duda nos enriquecerá en este proceso de análisis y de reflexión de materiales que indudablemente servirá para ofrecer una mejor educación a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. Y concuerdo con el doctor Barriga en donde decía que esto es inacabado. Recordemos que los maestros y las maestras siempre tenemos esa posibilidad y esa capacidad de que nada es acabado. Todo lo vamos creando en función de la necesidad y de las características de nuestros grupos, de nuestros niños, de nuestros educandos. Por ello yo celebro que se abran estos espacios y que haya la participación de todos ustedes, que no solamente merecen nuestro respeto y nuestra admiración, sino también nuestro agradecimiento, porque si bien los maestros frente a grupo hacen la parte esencial que es la práctica, obviamente necesitamos también de los fundamentos teóricos, necesitamos también de ese proceso de investigación que hace posible que haya resultados más valiosos de manera conjunta y yo insisto, para bien de nuestra educación. Por ello, muchísimas gracias, de verdad, por participar y agradezco muy en especial aquí a nuestro compañero Ángel Díaz Barriga, que yo desde que estuve en la Universidad Pedagógica Nacional, desde la normal era una lectura obligada, tener precisamente conocimiento de todo lo que él producía y lo que nos enseñaba. Y para nosotros muchos maestros, doctor Ángel Díaz Barriga fue fuente de inspiración. Por eso celebro y agradezco y
doy gracias a esta gran oportunidad que tengo de estar aquí junto a un gran doctor y además por ahí ganó un gran premio que también hay que celebrarlo y merece un aplauso digno, representante. Y bueno, ¿y qué decir? Pues aquí nuestra compañera, la doctora Rosa María, pues de la Universidad Pedagógica Nacional, hago mi comercial, pues también yo egresé de ahí, también egresé de la Universidad Pedagógica, yo venía de Texcoco, rápido cuento, y fíjense que cuando yo termino la normal elemental, pues termina uno con mucho entusiasmo, muchos deseos de ser docente, pero cuando tengo la oportunidad de ir a la Universidad Pedagógica en Azcapotzalco en la 95, maestros, pero de verdad, mis respetos para esos maestros, mis respetos, y yo logro descubrir que el maestro nunca termina de aprender y que día a día tenemos que estar más preparados, tenemos que estar con esa capacitación permanente, que es lo que comentaba aquí el doctor hace ratito, acompañar a los maestros a esa preparación, a esa formación, porque puede uno como maestro tener muchas ilusiones de llegar a un aula, pero cuando llega uno a un aula se da uno cuenta de la realidad. Y por eso tenemos que tener a nuestros maestros con todas las herramientas, con todos los instrumentos necesarios para afrontar esa noble tarea que es la docencia. Por ello, pues muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes, y yo me voy a retirar, bueno, sí, un ratito me quedo porque tengo que ver lo de la Feria Internacional de Minería, pero me voy a estar conectando ahí a vía virtual y debe estar en su casa. Muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que nos sigamos viendo. Muchísimas gracias. Sí, le damos ahora la palabra al doctor Luis Humberto Fernández. Por favor, escuchamos. Muchas gracias. Con su venia, secretaria y jefa. Bueno, buenos días. Están muy desganados para tener un foro de... Y lo digo porque se trata de un diálogo, no de un monólogo. Entonces, hagámoslo diálogo. Buenos días. Ah, bueno. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos, pero debemos de reconocer que este ejercicio es desafiante cuando no aterrador. Y lo digo porque sentarnos a debatir, sentarnos a platicar de qué es lo que debemos enseñar y cómo lo debemos enseñar, pues yo creo que sin duda es uno de los debates más importantes de la patria. ¿Por qué? Porque bueno, el tema no es menor. Tenemos 33 millones de estudiantes, 23 si no me corrigen el dato, en educación básica, pero además un porcentaje importante, un número importante son mamás, papás o abuelitos de quienes están en educación básica. Entonces es un tema que tendrá la mayor trascendencia nacional. Y por eso es importante señalar dos cosas. Lo primero es que no se trata esto de un programa, esto no es la enciclomedia, esto no son programas que hubo en gobiernos y que eran pues como cosas aisladas. ¿Cómo llegamos aquí? Y aquí hay que hacer una pequeña capitulación. Desde antes de que el licenciado López Obrador tomara posesión como presidente, hicimos los foros que fuimos a todas las entidades, muchos de ustedes participaron. A partir de eso se construyó un concepto que es la nueva escuela mexicana. Luego entramos en un debate constitucional y se aprobó una reforma constitucional que, a diferencia de todas las reformas anteriores, no tuvo cierres de calles, no tuvo problemas. ¿Por qué? Porque se hizo con todos y para todos. Luego entramos en las leyes secundarias, concluimos todas las leyes secundarias en tiempo y forma. Y hoy estamos platicando de planes y programas que darán vida a los nuevos libros de texto y estos generarán la práctica pedagógica de cada una de las maestras y maestros. Lo que les quiero decir con esto es que no estamos abordando el desafío a partir de cosas aisladas. Es un trabajo estructural y es un trabajo que ha implicado mucha reflexión. Pero, ¿qué ha tenido en común cada uno de estos pasos? Que ha tenido un diálogo significante
entre todas, entre todos, con todas y todos. Y esto pues nos lleva a la pregunta más importante: ¿qué tenemos que hacer en este repensar? Lo primero, desde mi humilde punto de vista, es cómo generamos una educación pertinente. ¿Por qué digo una educación pertinente? Una educación que esté relacionada con la realidad que estamos viviendo y con la realidad que van a vivir nuestras niñas y niños. Contrario a lo que mucha gente piensa, los tiempos en la educación son larguísimos. Una niña que entre hoy a primero de primaria, todo un sexenio, solo cruzará la primaria. Los planes y programas que hagamos hoy, nosotros no lo veremos hasta dentro de 18 años. Pero si nosotros recordamos 18 años atrás, el mundo es bastante más desconocido de lo que nos imaginábamos. Ya no hablar de la tecnología, no hablar de tantos temas. Pero ahora pensar el mundo en 18 años, pues es un tema más que desafiante. Entonces, el tema es cómo construimos precisamente una educación pertinente, una educación adecuada, una educación que sea útil para nuestras niñas y niños, pero sobre todo que sea útil para nuestra comunidad, para nuestro país y para generar ciudadanía y prosperidad. No voy a entrar en este tema, ya he hablado muchas veces de esto, pero el punto es que pensemos cuáles son las necesidades del país, qué es lo que necesitamos aprender. Y esto nos lleva a preguntas claras. Y en una sala llena de expertos, pues a ver, permítanme hacer una pequeña encuesta. ¿Quién estaría de acuerdo en que tenemos que repensar de manera integral qué enseñamos y cómo lo enseñamos? Bueno, creo que hay mayoría. Lo segundo, ¿quién piensa que debe ser una construcción colectiva con maestras, maestros, con académicos, con especialistas, pero que sea incluyente de todas las voces? También creo que hay mayoría. Luego, ¿quién piensa que debemos de mirar al universo, debemos de mirar al mundo, pero a partir de nuestras raíces, de lo que nos pertenece y de lo que pertenecemos? Desde una epistemología mexicana de la educación, no desde lo que pasó en Finlandia. Eso es hasta chistoso, ¿no? Yo les digo, pues cuando me hablan de Finlandia, pues traigan un maestro de Finlandia a dar clases en San Miguel Teotongo o en Cuautepec, Barrio Alto, y yo les mando de los míos a dar clases en Finlandia, y los de nosotros si pueden, no estoy seguro que los den. Entonces, que no nos pongan ejemplos de eso. Entonces, a partir de eso retomo la pregunta: ¿quién piensa que debemos de mirar al universo, debemos mirar al mundo, pero a partir de lo que somos, de lo que pertenecemos y de lo que nos pertenece? Entonces, yo no me explico por qué tanta crítica tan demoledora a lo que estamos haciendo si estamos coincidiendo en lo esencial. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Esto no es un proyecto acabado. Estamos viendo cómo hacerlo, qué es lo que debe contener. Lo único que hay es como un método, pero estamos en una construcción colectiva. Y yo creo que algo que ha hecho algo muy interesante el maestro Mazarriaga es abrir los documentos de trabajo. Estos documentos no serán los que serán definitivos por una sencilla razón: ya se hicieron públicos. Todos tendremos que ver qué es lo que contienen y cómo serán, y no podrán ser los mismos. Entonces, para concluir, sobre todo, porque hay un principio básico que todas las participaciones se agradecen, pero solo las breves se agradecen de corazón. Quiero celebrar pues que estemos juntos por lo más noble, que es hablar de la educación. Quiero celebrar que asumamos este reto tan desafiante y tan aterrorizador, por lo menos para mí, que es repensar qué enseñar y cómo enseñarlo, pero sobre todo porque lo hablemos con libertad. Creo que nos hemos visto en muchos foros y jamás ha habido una idea de censura, jamás ha habido un reproche o ni siquiera alguien que diga esto es una mala idea. Esto a mí me da mucha confianza para hablar en libertad, porque finalmente algo que coincidimos siempre en los foros es que hay un interés superior, que es la educación, y todos servimos a eso. Y bueno, por último, se fue la maestra, pero yo sí quiero reconocer a la maestra Delfina, al maestro Marx Arriaga y al maestro Luciano Concheiro,
el conducir un proceso tan complejo como ha sido este y llegar a este momento de diálogo, sobre todo sin un incidente de confrontación. Esto ha sido un diálogo muy bonito, un diálogo por la educación. Entonces yo quiero reconocer este trabajo tan extraordinario. Y finalmente, hoy reconozco no solo en el maestro Díaz Barriga y hay muchas compañeras del postdoctorado, compañeros de las normales de la UPN, que están participando, que le han dedicado su vida a estudiar la educación, y yo creo que sin duda es el desafío más grande en nuestra vida profesional, que es participar en un proyecto de esta naturaleza. Y bueno, no me resta más que agradecer el tiempo, la pasión que le están poniendo a este ejercicio, y como siempre estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Vladimir Valdés, por favor. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con mucho gusto a quien tengo el honor de acompañar en el presidium. Desde luego saludo a los presentes y a las personas que están a la distancia. Reciban a través de mi conducto un saludo de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estamos en el gobierno de la ciudad pues muy contentos y muy congraciados de que estos diálogos tengan también lugar aquí en la Ciudad de México. Aplaudo desde luego y celebro este diálogo con la comunidad académica de la ciudad y seguramente de otros lugares del país. Estarán reunidos aquí dialogando pues investigadores de las principales universidades, que muchas de ellas tienen lugar y sede aquí en la Ciudad de México, de los centros de investigación, de las normales, pero también de profesores y profesoras que se han dedicado al estudio de la educación. Celebro desde luego que este ejercicio de diálogo se lleve a cabo, por supuesto, con la comunidad de académicas y de académicos, y estoy seguro que pues, este diálogo, que será vinculante, fortalecerá una ya democratizada propuesta de marco curricular, de plan y programas de estudio. Estoy seguro, por supuesto, que el resultado pues, será en beneficio del sistema educativo nacional, del sistema educativo de la ciudad. Así que para nosotros en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, no es más que motivo de orgullo, y siempre estaremos en la disposición y a las órdenes de la Secretaría de Educación Pública para coadyuvar en lo que sea necesario, todo esto siempre encaminado a que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes tengan más y mejor educación pública. Voy a seguir el consejo del doctor Luis Humberto, seré muy breve en mi intervención. Les deseo desde luego muy buenos días y el mayor de los éxitos en este diálogo y en este encuentro entre academia y gobierno para definir este marco curricular para la educación básica. Muy buenos días y el mayor de los éxitos para todos. Muchas gracias. Le pedimos al doctor Luciano Concheiro que tome la palabra. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días en este maravilloso auditorio con las pinturas que nos ayudan a tener más espacio, ¿verdad? Aquí es tan estrecho, digamos, el formato que tenemos, pero destaco esto porque hoy se trata de abrir nuestras miras, tener una capacidad para escucharnos, ¿sí? Y confrontar nuestras ideas en un ambiente, como decía Luis Humberto hace un momento, de libertad plena, de despliegue de nuestras capacidades críticas y también de construir una alternativa a la educación básica, empezando desde la educación inicial. Esto es clave,
¿sí?, que lo incorporemos, no solamente porque nos mandata el artículo 3 de nuestra Constitución, sino porque se amplía la visión de la educación hacia una educación para la vida. Quisiera empezar saludando a Rosa María Torres Hernández, nuestra rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, inspiradora y que ha trabajado directamente en la propuesta que hoy tienen ustedes, a Ángel Díaz Barriga Casales, ya no sigo agregando cosas porque si no, no va a caber por la puerta Ángel aquí, pero que ha sido inspirador, pero además desde su posición crítica una muestra de cómo se construye precisamente una perspectiva de en el debate lograr construir desde la diversidad una alternativa. A Vladimir Valdés, subsecretario de Educación, le damos un abrazo a él y a través suyo también a Rosaura Ruiz Gutiérrez y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al gigantesco compromiso que representa en su condición, digamos, y en su presencia la Ciudad de México en una perspectiva de cambio profunda de la educación, lo mismo que con Luis Humberto Fernández Fuentes, Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Creemos que es fundamental, en cada uno de los eventos nos han acompañado en algunas ocasiones hasta los gobernadores, y hoy en este diálogo con la comunidad académica nos parece fundamental tener una perspectiva distinta. Finalmente, pero no por ello menos importante, sino muy por el contrario, a Claudia Izquierdo Vicuña la saludo desde aquí, nuestra directora general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública, no solamente con mucho cariño, sino reconociendo esta capacidad de reunir junto con Marx Arriaga lo mejor de todas y todos nosotros para, en un diálogo abierto, en una confrontación de ideas, llegar a construir esta gran transformación. Quiero agradecerles a las académicas y a todos los académicos que participan en este diálogo nacional abierto por la Secretaría de Educación Pública, precisamente con la comunidad académica a propósito de la propuesta curricular de la educación básica que se ha puesto a consideración de la sociedad mexicana. Iba a decirlo al final, pero prefiero planteárselo a ustedes. Tenemos ya por cerrar 32 asambleas, una por entidad federativa, que nos han permitido construir, ¿sí?, un debate que adquirió, y lo digo aquí entre los académicos, precisamente una construcción, digamos, de un espíritu de transformación, pero de diálogo para la transformación. Y esto es fundamental porque, como todo lo que arranca y arrancamos en las discusiones, se fueron sumando, parecía muy protocolar, teníamos sí la presencia de los distintos y mal llamados sectores, teníamos la presencia de los sindicatos, pero todo esto parecía algo que era un guiño, y lo digo así abiertamente, de las viejas formas, ¿sí? Y se empezó a transformar en la práctica. Y el punto de quiebre fue el de Michoacán y la asamblea en Michoacán, donde tirios y troyanos, no abundo más porque todos conocemos cómo se conforman ahí las fuerzas, empezaron autodefiniéndose, autorrefiriendo su organización político-sindical, y estoy usando las palabras bien, o sea, es político-sindical, entrándole a la discusión. O sea, no está mal de autodefinirse ante el conjunto,
y para que se hable del contexto y del punto de vista. Pero ahí tuvimos un giro fundamental cuando todas las expresiones contrarias de confrontación, etcétera, de orden sindical, se sentaron a debatir abiertamente. Perdón, eso para mí es un giro que en términos académicos nos habla de una condición y de un espíritu de cambio fundamental. Arrancamos, y en este momento que estamos discutiendo aquí, una consulta muy particular a los pueblos originarios y afrodescendientes del país. A los pueblos, ¿sí? A las comunidades, a los barrios, ¿sí? En México, de nuestra diversidad. No solamente porque la ley nos obliga, ¿sí?, a hacer esa consulta, sino porque consideramos que uno de los elementos claves de todo esto que estamos proponiendo es reconocernos en la diversidad que somos como país. El segundo en diversidad lingüística a nivel mundial, ¿sí? Uno de los países mega diversos en todos los sentidos, que además hizo política y después se convirtió en un referente académico, en un elemento, podríamos decir, ritual en las escuelas, de que somos un país de mestizos. Y en la mestizofilia está la anulación de esa diversidad. Y sin embargo, esa diversidad está aquí. Y está aquí por muchas maestras y maestros que la empujaron. Entonces, en esa otra consulta es central. Vamos a arrancarnos con una, digamos, suerte de consulta a las niñas, niños, adolescentes a través de mecanismos innovadores. Me los guardo porque van a ser una especial sorpresa, ¿sí? A partir de otro tipo, no chorera, no rollo, sino con los niños expresándose ante los cambios que queremos proponer. Pero lo mismo vamos a tener el día lunes, el arranque de un debate central donde arrancó hace 100 años esta Secretaría de Educación, donde cultura y educación no podían verse separadas, punto, ¿sí? Y se fueron separando en el tiempo, burocráticamente se acentuó esta cuestión, se fue desdibujando y cultura y educación estarán debatiéndose en Tlaxcala, ¿sí?, fuertemente, con una perspectiva fundamental. La ley también nos plantea que discutamos con las asociaciones, las organizaciones diversas. Nosotros estamos claros que hay que discutir con los sindicatos y entonces tendremos un gran evento a cargo, digamos, en la organización de Rafael Flores de la jefatura, que también aquí nos acompañaba en tanto llegaba la maestra Delfina. Muy importante, porque vamos a debatir con todas esas organizaciones que ocuparon, muchas de ellas, un papel hegemónico por años en el debate. Pero lo que estamos queriendo decir aquí, y muy claro y directo, vamos rumbo a un debate abierto, ¿sí?, con todas esas posiciones. Entonces tendremos también ese evento. Y diversas actividades que tienen que ver, sí, con aspectos como educación física, eso, por formarse, y cuantas foros se den, estaremos entrándole ahí. Pero tenemos un tiempo y el tiempo nos habla de que en esta coyuntura fundante, este es un proyecto desde lo político. Educación es político, ¿sí? Y estoy usando en masculino no porque trastabillé y me equivoque del género, sino porque es lo político, no la política. Porque esto es lo político, porque es una referencia de Estado y de Estado ampliado. Esto es Estado más sociedad.
es una perspectiva de cambio profunda, profundísima diría yo. Me atrevo a decir que no son las cosas, los aeropuertos, los trenes y eso lo que va a ser la impronta de transformación, de esta cuarta transformación, sino serán directamente, sí, este cambio en la educación. Por eso es la gran responsabilidad. Y por eso hemos encontrado, y esto confirma, que estamos en una coyuntura fundante. Estamos en una coyuntura de cambio en la diversidad, y entonces tiene otras características, de diálogo, y entonces tiene otra visión de la sociedad, de un diálogo, digamos, que nos construya en esa unidad de la diversidad. Pero el cambio específico que se plantea aquí gira alrededor, ¿sí?, de una vuelta, como diría Ángel, a la pedagogía. Y perdón, eso puede parecer pues obvio, no es obvio cuando se abandonó precisamente la centralidad, el elemento, digamos, de cemento de toda la propuesta alrededor de la pedagogía, las pedagogías, la comunagogía, como dicen algunos. Esto es el debate directo, ¿sí?, de cómo se define el proceso de enseñanza-aprendizaje en la conexión con los sujetos. El segundo elemento es el de los sujetos. Considerar sujetos a los niños, niñas, jóvenes, es tener con la Constitución hoy día una concepción instituyente de las transformaciones de la educación. Y esto es central. Perdones, al ser instituyente, construye el Estado desde otra perspectiva, construye el sentido de ciudadanía, de ciudadanas y ciudadanos en otro sentido, radicalmente distinto. Tiene esa proyección, el cambio que se propone para la educación y que requerirá evidentemente, sí, de una construcción muy especial entre todas y todos nosotros. Este debate abierto, que quede muy claro de cómo se enseña, quién lo hace, con qué autonomía, digamos, se puede realizar, cuál es la condición de la combinación entre mallas curriculares generales, porque esa es la unidad, se dé en una diversidad en el campo de lo que ha sido la transformación que se ha mantenido, que es a través de las prácticas, de las mejores prácticas, si se quiere, en las escuelas. Ahí, pero no es en la escuela nada más como espacio, sino todo eso. Se cuestiona el espacio escuela tal cual lo venimos manejando en términos áulicos, por un sentido de una espacialidad distinta de la escuela cara a las comunidades. Se plantea, y yo creo que esto es fundamental también, una ruptura con el positivismo y el neopositivismo que toma forma en las asignaturas, ¿sí?, y por tanto nos desdibuja la forma en la cual aprendemos en el día a día, nos separa de nuestra realidad los procesos de enseñanza que no son aprendizaje, ¿sí? Y en ese sentido hay todo un cuestionamiento sobre esto, hay una perspectiva, ¿sí?, donde se articulan todos los saberes en un diálogo permanente con las realidades de los pequeños, de los menos pequeños, y que es fundamental. Y todo esto tiene que ver con algo que se ha definido como nueva escuela mexicana. Y los referentes históricos son abiertos, olvídense. No estamos ocultando el sentido de la nueva escuela mexicana y el referente histórico en el cardenismo y la inspiración general de lo que significa ligarnos con los procesos sociales para que la educación se plantee esto. Pero también es latinoamericanista, o como diría el gran pedagogo y revolucionario José Martí, de nuestra América. ¿Sí?
no es solo latinoamericanista y caribeña, sino tiene un sentido de un universal posible y está inspirada en todas esas transformaciones. Leo textual de un texto de didáctica y currículum que planteó hace tiempo Ángel Díaz Barriga, que dice: a todos aquellos que luchan por construir un pensamiento pedagógico latinoamericano desde el cual se explique nuestro acontecer educativo, a quienes nos han antecedido en este pensamiento, a los que trabajan por la mañana de América Latina y buscan, por el mañana, perdón, y buscan una realidad diferente, una pedagogía nuestra. Tenemos todas las condiciones para transformar la educación en nuestro país con un pensamiento pedagógico propio que surja de las miradas, reflexiones, propuestas prácticas de la comunidad, sí, en la educación, y de la comunidad académica, que también es parte de la educación. Yo quisiera, para terminar, plantearles a todas y todos ustedes que para nosotros es un orgullo que se encuentren aquí en su casa, como decía la maestra cariñosamente, como es ella sensible, una maestra frente a grupo, una directora adorada por su comunidad. Sí, yo les digo junto con ella que la construcción de la nueva escuela mexicana está en todas y todos, nosotras y nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todas y a todos, a todo el presidio, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, a los que están aquí presentes y a los que están en línea en la sede de Anuyes, al Anuyes mismo por habernos apoyado en todo esto. Y como dijo Simón Rodríguez, imaginamos o erramos. Y eso es lo que venimos a hacer aquí con todos ustedes. Les pedimos que nos den 10 minutos para acomodar el asunto a las mesas. Hay 10 minutos de receso y regresamos a las mesas con todos ustedes. Gracias. Buenos días, qué gusto, compañeros, estar en esta mesa de trabajo, pues compartiendo la perspectiva que tenemos sobre este marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana. De verdad que es una oportunidad y veámoslo como un espacio de diálogo, tal como se ha denominado el evento, pues para externar justamente esa visión que tenemos de esto que se nos presenta y que bueno, sé que tenemos diferentes visiones como comunidad académica, somos docentes, investigadores y bueno, en su mayoría pues nos dedicamos a estos procesos que tienen que ver con la educación. Entonces, el punto de vista que tengamos será muy rico, estoy segura, y pues será de compartir ideas. ¿Les parece que antes de decirle la mecánica de la mesa, tengamos la oportunidad de presentarnos, decir nuestro nombre, la institución de la que provenimos, la entidad federativa, y bueno, pues adelante, empezamos. ¿De qué lado, Inés? Adelante. Muchas gracias por la bienvenida y por la posibilidad de participar en esta mesa. Mi nombre es Inés Dussel, soy doctora en educación, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAR en Ciudad de México. Un placer, Inés, bienvenida. Buenos días a todos, yo soy Jacqueline Pérez Daza, vengo del estado de Yucatán, soy la coordinadora del Departamento de Inglés de la Escuela Normal de Cisanto. Es un honor estar aquí. Muchas gracias, Jacqueline, bienvenida, un gusto. Adelante. Buenos días a todas y todos, soy Axel Didrikson Takeyanagi, investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, coordinador de la Cátedra UNESCO Universidad de Integración Regional y vengo por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Excelente, bienvenido. Mi nombre es Alejandra Ábalos Rogel, soy doctora en educación, soy la jefa de investigación y experimentación educativas de la Escuela Normal Superior de México, soy formadora de docentes para la educación secundaria y bueno, pues también se va a abrir
la escuela para formar docentes de la educación media superior. Y creo que ahí hay mucho que decir al respecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ale. Bueno, y nos acompaña también Daniel Ramírez, que nos va a hacer favor de llevar la relatoría y nos va a estar ahí marcando los tiempos. Pues yo soy Romelia Chávez Alba, yo vengo de la Normal Superior Federal de Aguascalientes, profesor José Santos Valdés, y bueno, pues me dedico y mi pasión es la formación de docentes para la educación secundaria. Entonces, qué afortunados somos de que nos den este espacio, porque mucho tenemos que ver en esta propuesta. Les explico ahora sí la dinámica de trabajo. Bueno, tenemos nosotros 5 minutos como máximo para la exposición de nuestro trabajo. Bueno, hay posibilidad de ampliación si así fuera el caso. También al final de las presentaciones, la primera ronda, se podrán asignar 3 minutos adicionales para responder a lo mejor algunas preguntas, hacer algunas aportaciones, dar algunos comentarios. Entonces, bueno, ¿les parece? Ya nos identificamos, los participantes de esta mesa. ¿Qué les parece si nuestra participación es en el orden que aparecimos? Con esos 5 minutos, entonces nos iríamos con esa lista. Y bueno, veríamos cómo nos va en esta primera ronda de participación, y aquí Daniel nos va a ayudar con el tiempo. Él tiene ahí unas tarjetas que, bueno, discretamente nos hará notar, ojalá no sea la roja, cuando se nos esté agotando nuestro tiempo de participación. Entonces vamos a hacer esta primera ronda, empezando justamente con Inés Dussel. Mucho gusto, Inés, de verdad yo te he escuchado nombrar mucho, yo creo que ha de ser por algo, ¿verdad? Entonces, sin mayor preámbulo, Inés, bueno, ¿alguna duda que tengan, compañeros, antes de darle la palabra a la doctora Inés? No. Bueno, muy bien. Entonces, doctora Inés, el tiempo es suyo, la escuchamos. Muy bien, espero que se escuche, no sé si conviene, si bueno, muchas gracias. Voy a leer una presentación para poder atenerme a los 5 minutos. Creo que un cambio positivo e importante del nuevo marco curricular es que la filosofía de base de este marco se distancia claramente del currículum PISA y de la formación para la competitividad global, que eran lo que estaba a la base de los anteriores diseños curriculares, o por lo menos de los últimos. Creo que es muy importante que se revalorice el trabajo docente y la autonomía y la libertad de cátedra. También creo que es central el lugar que ocupa la defensa del derecho humano a la educación, y, como se señalaba en la mesa inicial, esta vuelta a la pedagogía es algo también para celebrar. Creo que hay varios retos planteados sobre cómo estos cambios de orientación se llevarán a cabo. En esa dirección considero necesario que se expliciten más algunas reflexiones de base en el marco sobre qué se entiende por conocimientos y saberes, y qué rol tiene el currículum en la vida escolar, qué es lo que organiza específicamente, qué rol, que no es omnipotente, pero es una guía importante para la institución escolar. Creo que incluir algunas reflexiones que orienten a maestras y maestros sobre el currículum como instrumento, como guión para el trabajo docente, me parece que es importante. En cuanto a la fragmentación y la integración curricular, coincido en que es fundamental superar la visión rígida de las asignaturas, que en general ha estado más bien ligada a una gestión burocrática de la enseñanza y los aprendizajes, pero me parece que es importante no desestimar a las disciplinas per se, porque permiten un abordaje más especializado de los conocimientos, y el riesgo, y esto es conocido porque hay muchas experiencias de integración curricular, varias de ellas diría no tan exitosas, es que termina siendo una visión superficial del conocimiento y del trabajo con problemas. En ese sentido, me parece que es importante que en los planes y programas que se están construyendo sobre la base de este marco quede claro ese aporte específico de los distintos campos de conocimiento. En la integración curricular se pueden promover experiencias de profundización y en ciertas formas de saber específicas y especializadas. No es que crea que no son contradictorios, integración, pero me parece que no por poner el énfasis en la integración tenemos que perder de vista ese aporte de las disciplinas como conversaciones especializadas y como acumulación de conocimiento en la historia humana.
En general, creo que en el marco curricular hay que cuidar que haya una fuerte presencia de los saberes más complejos. Me preocupa que se margine un poco la importancia de prácticas textuales más complejas y de formas de pensamiento más rigurosas y se prioricen posturas o principios valóricos generales que pueden resultar en consensos superficiales. Sobre la importancia de la comunidad como espacio y agente educativo también me parece un elemento muy destacable del nuevo currículum. Creo, sin embargo, que tenemos que tratar de ir un poco más a fondo, no idealizar una visión de la comunidad como conjunto armonioso. En algunos párrafos del currículum se dice que los temas locales son igual de importantes que los generales. Me parece que es un paso muy interesante para contrabalancear lo que ha sido la tendencia centralista del diseño curricular, pero habría que cuidar que el currículum no se desplace a un localismo con total autonomía para decidir lo propio, porque puede perderse el horizonte de lo común. Finalmente, tengo otros comentarios, pero voy a cerrar con esto. En torno a la cuestión digital, creo que no es conveniente referirse a la digitalización a partir del término TICs, por un lado porque no es del todo correcto usarlo, pero además no es suficiente. Me parece que más bien hay que pensar en culturas digitales, incluso en tecnologías digitales. En el documento se plantea el problema de la falta de acceso y los efectos de la desigualdad, pero falta una lectura crítica de lo digital, por ejemplo, sobre la creciente datificación, la fragmentación del contenido que traen, por ejemplo, las búsquedas en Internet, ¿no?, que se convierten en palabras, términos sueltos y aislados, la algoritmización del saber. Creo que en todos los campos formativos hay que repensar el espacio y el para qué de la formación digital. Desde mi perspectiva, esta formación va más allá del acceso o de enseñar programas de ofimática y tiene que proporcionar una lectura crítica de la realidad, una lectura comprometida con la realidad y ayudar a entender y ser críticos respecto a la dimensión tecnológica y material de nuestra existencia. Con esto, bueno, quizás un último comentario, me queda un minutito. Enfatizar más la construcción de lo común y el diálogo intergeneracional en el currículum, ¿no? Me parece que está muy bien pensar en la adaptación, pensar en lo situado, pero diría también este diálogo intergeneracional, que es la base del trabajo escolar, es un elemento que yo priorizaría más en el marco. Muchas gracias. Gracias a ti, Inés, qué interesantes comentarios, sobre todo estos riesgos que tú adviertes en cuanto a si no tenemos claros ciertas orientaciones y ciertos conceptos que pues finalmente en la operación del currículo pueden resultar algo desastroso, ¿verdad? Miren, antes de continuar, vamos a darle, usted también es participante de esta mesa, maestra, vamos a darle la voz para que se presente. Adelante, a ver, le paso el micrófono. Buenos días, yo soy María Clotilde Juárez Hernández, soy doctora en Psicología de la UNAM y trabajo desde hace 36 años en la Universidad Pedagógica Nacional. Y estoy aquí con mucho gusto para participar en una opinión en relación a la educación inicial. Muy bien, bienvenida, maestra Clotilde, qué gusto. Y bueno, pues de una vez, a ver, muchas gracias. Bueno, le damos la voz a Lisbeth Jacqueline Pérez Daza. Adelante, Jacqueline. Bueno, pues muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Nosotros en la Escuela Normal de Santún estuvimos analizando el marco curricular 2022 con el equipo de codiseño y estábamos diciendo que habían muchas cosas interesantes y muchas propuestas que se pudieran fortalecer, ¿no? Empezamos haciendo que el marco curricular 2022 hace hincapié en la importancia de crear ambientes de aprendizaje que brinden una educación integral y de calidad que le permita al estudiante trascender, contribuir, apreciar y adaptarse a la sociedad en la que vive. Pero ¿qué involucra esta educación integral, ¿no? Estamos hablando no solo de contenidos, de habilidades, sino también viene mucho ahorita después de COVID estas habilidades socioemocionales y la educación, la salud mental en el aula. ¿Cómo quedaron nuestros alumnos después de esto? Llámese niños, adolescentes o hasta los de licenciatura, están atravesando momentos muy complejos, ¿no? Entonces, en esto hay que también enfocarnos, la salud mental en el aula. Se habla de reforzar las capacidades de aprender a aprender
Hay expresión escrita y verbal, razonamiento analítico y crítico. Y la capacidad para comunicarse tanto en español así como en una lengua extranjera, que a veces sentimos que inglés está quedando un poquito desplazado y le estamos dando prioridad a otro tipo de contenidos, otras disciplinas. Y si bien todas son un conjunto y deberían abonar a esta educación integral que es de la que se habla, dentro de los principales desafíos desde nuestra perspectiva en el diseño del currículo se encuentra el logro de capacidades que respondan al momento histórico que viven los educandos. Ahora bien, ¿cuáles son esas capacidades que le permitirán a los educandos responder a las necesidades de esta sociedad? ¿Y cómo los docentes pueden enseñar esas capacidades? Creo que hay que hacer una reflexión en nuestra práctica docente de cómo enseñar esta reflexión, este análisis que se estipula. Si miramos un poquito las competencias estipuladas en el Acuerdo 649, podemos ver que el plan de estudios para la formación de maestros de educación primaria está constituido a partir de 3 orientaciones curriculares: el enfoque centrado en el aprendizaje, el enfoque basado en competencias y la flexibilidad curricular, académica y administrativa. Centrándonos en el enfoque basado en competencias, se encuentra como un común denominador las palabras ambientes formativos, desarrollo de competencias y autonomía. Un ejemplo de esto lo vemos reflejado claramente en la competencia profesional, que se establece la generación de ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica, y cuyo atributo estipula el desarrollo de la autonomía de los alumnos en situaciones de aprendizaje. El marco curricular 2022 establece que los docentes deben concebir el aprendizaje como un proceso que se puede aprender, fomentar la autorregulación y brindar una retroalimentación pertinente que le permita a los estudiantes entender sus éxitos, áreas de oportunidad, pero también contribuir a su sociedad. Como docentes debemos evitar la transmisión de conocimientos y propiciar la interrogación metacognitiva o los saberes más complejos en nuestros alumnos, en el estudiante, con el objetivo de hacerlos reflexionar y ser conscientes de lo que han aprendido, las estrategias que usaron para aprender, cómo la aprendieron y así mejorar la aplicación de sus conocimientos. No es solo que sepan qué aprendieron y cómo lo aprendieron, sino para qué lo aprendieron. Esas 3 preguntas debemos tener en cuenta al momento de realizar actividades de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje que debemos crear necesitan involucrar el contexto y la cultura del alumno a fin de hacerlos más significativos para ellos, lo que implica que nosotros mismos nos transformemos en facilitadores del conocimiento que dirija la adquisición de nuevos aprendizajes y propicie las condiciones óptimas para que suceda. Hay que hacer una reflexión de nuestra práctica docente, pero también de los proyectos que vamos a estar trabajando con nuestros alumnos, ¿no? Y sobre todo hablando a nivel primaria, si el niño va a analizar y reflexionar qué actividades o cómo yo docente voy a hacer estas actividades para que un niño reflexione y analice, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, reflexionar sobre nuestra práctica y para poder crear ambientes de aprendizajes idóneos para cualquier nivel educativo en el que estemos enseñando. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, se agradece esa mirada con la que ustedes han hecho el análisis, porque se ponen desde los zapatos del docente, valga la expresión. ¿Y qué tendría que hacer el docente para que esta propuesta pues se aterrice, sea viable, sea operable, ¿verdad? Muchas gracias, Jacqueline. Vamos a continuar con el maestro Axel. Adelante, maestro. Muchas gracias. Mi presentación la divido en 2 partes porque estamos en una perspectiva, como decía el doctor Luciano Concheiro, fundacional, que nos está ubicando, desafortunadamente, 2 años perdidos, espero que no se prolongue más por la pandemia, terminando un sexenio en donde deberíamos de haber ya sentado las bases, porque la tenemos legislativamente, normativamente tenemos una reforma al tercero constitucional, una ley general de educación superior, una ley de ciencia y tecnología, y queda poco tiempo para sentar efectivamente todo este documento programático de política pública, de política de Estado, que a mí me parece extraordinario porque ha recogido lo que durante muchos años
los investigadores, los académicos, los profesores hemos venido diciendo en términos de un pensamiento crítico, pensamiento rupturista, un pensamiento constructivista, o sea, que está en el documento contenido. Quizá, por supuesto, hay una serie de componentes que hay que reflexionar para precisar que en el documento están de manera muy general, pero que sí abordan y dan pie para que tengamos un constructo efectivamente, diría yo, muy progresista, muy de avanzada, muy radical inclusive. De ninguna manera se plantea que hay que repetir exámenes o tipos de evaluación de ranqueos, y eso no aparece en el documento en ningún lado. Hay cuestiones que ya están superadas, pero de las leyes y de un documento programático no se hace una reforma. La reforma se hace en la práctica, se hace en la acción. Entonces, es el momento, claro que ahorita esta reflexión es una primera con académicos y obviamente todas las que se están haciendo en los estados, que van a dar muchos elementos de reflexión, pero creo que posteriormente, y esa sería mi primera propuesta, la Secretaría de Educación Pública tiene que entrar a ver una estrategia clara de definiciones para la aplicación de la reforma en el lapso que queda de año y medio. O sea, que este año se sienten las bases para una reforma progresiva en escuelas seleccionadas de forma acumulativa que permita efectivamente ir experimentando una ruptura de lo que significó este modelito de competencias y de ranqueos, etcétera, que se dieron en otros sexenios y que nos puede ubicar desde este año ya una posibilidad. Para ello se requiere también la definición de una política de comunicación social. La sociedad no está entendiendo el tipo de reforma que está proponiendo. Los padres de familia, los estudiantes, aún los profesores, aún con posiciones críticas, incluso ya hay declaraciones de que no están de acuerdo en esta reforma, que ellos tienen su propia reforma. Ahí hay que establecer un diálogo y para ello hay que establecer una política de comunicación social muy clara, muy definida y tener como aliados principales a los actores más importantes, comenzando con los maestros, los directivos, los padres de familia, la sociedad en su conjunto, y ello implica el desarrollo de una política de comunicación y una estrategia de aplicación, reitero, que debería ser a continuación del cierre de estos foros. Ahora, desde la perspectiva del CONACYT y los programas nacionales estratégicos que hemos discutido en el sentido de que la propia SEP lo tiene claro y por eso estamos aquí, que las posibilidades de una reforma en planes y programas de estudio, en la visión estratégica de una reforma educativa para nuestro país que hace muchísima falta, desde hace muchísimos años también, pues tenemos un deterioro tan grande en los aprendizajes, en las condiciones sobre las cuales, como nos acaban de explicar, se están viviendo por parte de alumnos, maestros, etcétera. En esta perspectiva, la intervención tiene que ser de todos, es decir, científicos, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Educación, las universidades, no podemos estar al margen de, y los investigadores, por supuesto. Y por ello, el objetivo fundamental que yo voy a dejar en esta propuesta de iniciativa, y que solamente voy a leer en el minuto que me queda lo principal, es sustentar que en la currícula se habla mucho de una orientación por diseño de programas, de los programas como un ejercicio de aprendizaje que puede organizar procesos cognitivos distintos y que centra en el alumno las perspectivas de ir creando su aprendizaje y su propia evaluación inclusive, pero no está muy claro que en el currículum, y esto es lo que insistimos desde estos programas nacionales estratégicos del CONACYT, que debe estar contenido la formación en investigación. Ajá. Es decir, no es lo mismo solamente desarrollar proyectos, sino formarse en la investigación, no para llegar a ser un SNI, ni mucho menos, sino para construir conocimientos que permitan la transformación de la realidad. Y por ello proponemos que
en la currícula los procesos cognitivos y en los principales componentes de su organización estén sustentados en la formación de capacidades y destrezas para la producción de nuevos conocimientos, la investigación y su relación con la solución a los más ingentes problemas locales, regionales, nacionales e internacionales para generar desde la educación básica comunidades de conocimiento basadas en la cooperación solidaria y el desarrollo de proyectos colaborativos de incidencia social, como es digamos, los conceptos que estamos utilizando en el ámbito de la relación y la vinculación con la sociedad. Como objetivo, formar para la generación de propuestas de investigación lideradas por niñas, niños y jóvenes orientados a la construcción de un ecosistema de valor en conocimientos, habilidades y saberes y prácticas en donde se aprende sobre el trabajo realizado y se colabora desde la generación de proyectos de investigación e innovación de contenido social y de bien público. Formar para que los educandos y los docentes desarrollen sus proyectos vitales, contribuyendo al desarrollo de su entorno, incorporar en los planes de estudio el aprendizaje basado en proyectos de investigación, el aprendizaje activo, colaborativo y el aprendizaje invisible, porque estos procesos formativos incorporados al plan de estudios deben y pueden llevarse a cabo dentro y fuera de la escuela, lo cual requiere que en el proceso de aprendizaje participen todos los actores del proceso educativo, educandos, docentes, profesionales, técnicos y personas con conocimientos y saberes probados y agentes de experiencia práctica para el desarrollo y seguimiento de los proyectos, pero sobre todo el desarrollo de las habilidades y destrezas que se irán construyendo desde la mitad de la educación básica, es nuestra propuesta, hasta el final del segmento escolar de la educación básica. Muy bien, maestro. Muchas gracias, dejamos la propuesta sí. a sus órdenes. Qué bonitas reflexiones hace usted respecto a esta propuesta. Nos dice, es una propuesta extraordinaria porque recoge pues, lo que hemos estado muchos reclamando desde hace tiempo. Ahora lo interesante es que usted nos dice, a ver, ¿cuál es la estrategia para que se opere y realmente se logren lo que está ahí planteado? Y esto tan interesante, maestro, que nos dice que hace falta, y yo creo que sí lo tendrían que tomar en cuenta, este enfoque de los proyectos para que formen investigadores desde los primeros años. Entonces, qué rico escucharlo, maestro, qué agradable escucharlo. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Alejandra Ábalos. Adelante. Gracias. Bueno, pues yo quisiera partir de esta idea del subsecretario de Educación Superior de la comunagogía. Es decir, cómo poner a esta comunidad al centro pedagógica y didácticamente, que esa sería como la pregunta. Y yo me referiría ahorita, en la primera parte de mi intervención, a 5 ideas. La idea de la dialogicidad, de la reflexividad, la integralidad, los contextos del trabajo docente y de estas dificultades de lo que es del problema de la comunidad, de lo que es la dificultad de integrarla a la escuela. En términos de la dialogicidad, me parece que como orientación didáctica, porque está en el centro de la orientación didáctica de estos programas, se pretende que entren en diálogo diversas culturas, diversos contextos, diversos actores, como padres, como docentes, niños, comunidad en general. Pero, ¿cómo se concretaría cuando estas diversas culturas han sido calladas? Un mutismo que no ha permitido la sistematización y que, por lo tanto, permita integrarla y ponerlas en el diálogo en una institución como es la escuela. Y este elemento central, estas formas de interlocución son difíciles. Estuve hace 2 semanas en Ayotzinapa, en la normal rural, y como maestra de matemática les decía, a ver, ¿quieren un pedazo de scotch? ¿Cuánto quieren? Y me decían 2 brazadas. Y decía, ¿cómo es esto en metros? Y me decían 1,5. Ok, ¿cuánto quieres? 2 brazadas. ¿Cómo hacer dialogar diferentes formas de medida, diferentes perspectivas, diferentes maneras de ver el mundo al interior de la escuela? La reflexividad me parece que también tendría que estar en el centro. La doctora Dussel ya hablaba sobre esta posibilidad de un trabajo fuerte, un trabajo con los contenidos que se dan en la escuela. Esto es,
los maestros, los niños, la comunidad académica, en fin, tendrían que reconstruir y construir saberes específicos que, como diría Marie-Chelene Simons, solo son posibles al interior de la escuela, porque estos son los que estructuran los pensamientos, los que estructuran las relaciones, los que dan la posibilidad de tener cierto tipo de emociones contenidas, cierto tipo de contención al interior de la escuela. Entonces es importante este componente que se ponga en el centro. La integralidad ya se había dado en la educación mexicana. En los años 70, en los convenios de Chetumal, se dieron la escuela por áreas, la educación por áreas. Necesitamos regresar en el tiempo y ver qué pasó en ese sentido, cómo reaccionaron las escuelas, qué tanto respondieron estos resultados educativos, tanto en su momento histórico como en un futuro. Es decir, cuáles son los que estamos ahorita sentados y que fuimos alumnos de la escuela por áreas. Necesitamos recuperar, reflexionar al respecto y mirar en perspectiva un trabajo en términos de la integralidad. Pienso en los contextos del trabajo docente. ¿Qué significa que el docente y en la escuela se retomen problemas tan complejos como los que se dan en la comunidad? ¿Cuáles son los recortes que necesitamos hacer para que esto entre en la escuela? Porque el trabajo en las aulas tiene ciertas características, tal y como se presenta, déjenme decirle, tal y como se presentan ahorita en los programas, son de gran complejidad. Poner, por ejemplo, un reloj de manecillas en el aula de preescolar es complicado. Se les piden a los niños que obtengan del preescolar, obtengan la capacidad de un recipiente y obtengan la capacidad del lugar donde se encuentran. Ni yo puedo hacerlo. Entonces, a lo mejor no es calcular, sino es a lo mejor la estimación, es tomar en cuenta lo que ya sabemos desde las didácticas sobre cuáles son los procesos de enseñanza y de aprendizaje infantiles. Y estas pareciera que en pro del trabajo con la comunidad se ven olvidadas. El niño también está ahí y creo que también es un actor importante y necesitamos tomarlos en cuenta. Necesitamos ver en términos de los contenidos cómo se van a dar la integralidad al interior. Decir que vamos a estudiar el aparato digestivo en diversas culturas utilizando fracciones, soy maestra en matemáticas, me parece que no es como muy pertinente. El aparato digestivo no se da en diversas culturas y tampoco se aborda con fracciones. Se abordan a lo mejor los estilos de comida, se abordan a lo mejor el plato del buen comer, a lo mejor ahí hay fracciones, pero así como está planteado, no. Pedirle a los niños que cuenten de 10 en 10 hasta el 99, perdón, ahí hay un problema. Digamos, en el interior de los mismos programas, habría que barrerlos, digamos, esa es una crítica, habría que analizar y habría que pensar en las situaciones pertinentes que necesitamos retomar y retomar justamente lo que ya se ha avanzado en términos del conocimiento de la escuela, de los niños, de los maestros y no perder en vista estas condiciones magisteriales que podrían empeorar con esta responsabilidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Alejandra. Qué bien que nos invita a la reflexión de los cómo. Dice, pues a lo mejor los que ahí están explícitamente, pero ¿cómo le voy a hacer ante una realidad que estoy viviendo, ante una cultura que está a lo mejor anquilosada en otro tipo de procesos? Entonces, eso es lo interesante. Muchas gracias. Vamos ahora con la maestra María Clotilde. Adelante. Bueno, después de escucharlos a ustedes, me queda más claro que la recién incorporación de la educación inicial a la educación básica es trascendental si entendemos que se tratan de bebés y se tratan de niños de 1 año, de 2 años, es decir, de una generación menor de 3 años. Como primer punto. Como segundo, yo diría que también nos tiene que tener claro que no estamos hablando de una escolarización. Sería absurdo pensar que mi currículum me va a enseñar contenidos escolares a los bebés, por favor. Cuando hay necesidades y condición humana que atender para la sobrevivencia biológica y psicológica. De manera que, pues sí es muy importante que incorpora el currículum la palabra bebé, que nunca se había visto en un programa, en un currículum mexicano,
lo cual lo celebro. Sin embargo, yo creo que es como decantar toda esa condición humana en las personas que son responsables de la atención, el cuidado, el desarrollo y la educación de la primera infancia. Y para eso, justamente tenemos que verlo, bueno, acuérdense, yo soy doctora en psicología, entonces ese es el prisma desde donde veo de mi disciplina la educación y en este caso este movimiento, este cambio tan importante de la incorporación de la educación inicial a la educación básica. Y por supuesto que estoy de acuerdo en algo muy particular que se refiere a la incorporación del cuidado cariñoso y sensible, precisamente como propuesta inicial internacional de la OMS y del UNICEF y del Banco Mundial desde 2018 y que llega a México. Espero que no sea moda, que sea verdaderamente creer que es una manera de poder trabajar la educación inicial desde una perspectiva eminentemente humana. Sabemos que el cuidado cariñoso y sensible se sustenta en el enfoque relacional, derivada de la teoría del apego de John Bowlby y de Mary Ainsworth, y que esto apunta, y yo creo que ahí lo subrayo, hacia la mejora de la calidad de la relación del adulto con el niño en la educación inicial, en la modalidad sea escolarizada, ¿no?, en los centros de atención inicial o atención infantil, como pues la población que tenemos que atender con las familias. Entonces, en este campo de conocimiento 4, que se refiere de lo humano a lo comunitario, también lo celebro que esté incorporado, porque de ahí uno se puede conectar en esta posibilidad de pensar que todas estas personas que trabajemos con los niños tenemos que trabajar con cuidado cariñoso y sensible, y que alude evidentemente a la relevancia del adulto en la vida del niño, tanto de la madre, el padre, el cuidador, el educador. Son responsables de ser mediadores e interlocutores y desde luego acompañantes de todo un proceso de crecimiento y desarrollo de los niños en la primera infancia. Y sin embargo, para que sean capaces de ofrecer el cuidado cariñoso y sensible, se necesita tener ciertas cualidades en relación a la interacción con la niña y el niño menor de 3 años de edad, y las cuales, y esto viene derivado de la teoría del apego y de la propuesta de Mary Ainsworth directamente, que son 4 cualidades. Una es la sensibilidad, la cooperación, la accesibilidad y la aceptación. La sensibilidad la podemos entender entre sensibilidad versus insensibilidad, en que uno como adulto puede identificar las señales de los bebés, y cuando decimos señales de los bebés se refiere a el entendimiento del lenguaje preverbal del bebé. ¿Y cuál es el lenguaje preverbal del bebé? Pues desde el llanto, ¿sí? Todos sus gestos, todo su cuerpo. Sin embargo, podemos ver que en las estancias infantiles a veces el llanto se entiende como el ruido que produce, que contagia a los otros niños, entonces tenemos que aislar al niño, lo ponemos en un cuarto aparte para que no haya más ruido, y eso es gravísimo, porque no estamos ni siquiera conectándonos en una comunicación humana con un bebé. Entonces se necesita percibir las señales, interpretar directa y correctamente esas señales, responder apropiadamente, de manera pertinente, pero también responder prontamente. La cooperación y la interferencia se refiere al comportamiento del adulto con respecto a los niños en su juego, no interferir, sino facilitar o simplemente detenerse y observar. Con respecto a la accesibilidad e inaccesibilidad, tendría que ver justamente... Su tiempo concluyó. Okay. Hay una segunda vuelta.
Sí, Ok. en la segunda vuelta usted podrá explayarse, maestra. Qué interesante esta mirada que usted nos ofrece. Si realmente, pues para lograr esto que está planteado, se necesita una formación de estas personas que facilitan estos procesos en los infantes. Muchas gracias, maestra. Bueno, voy a tomar la palabra con la propuesta que yo traigo. Y bueno, yo hice un análisis muy general del marco curricular. De verdad que a mí me pareció, coincido con el doctor Axel, que a mí me pareció que de verdad es un documento que recoge eso que hemos anhelado durante mucho tiempo. Me parece un acierto que este marco curricular inicie justamente con un panorama de lo que se vive en los niveles de educación básica. Ahí nos enfatiza, nos da cifras muy exactas de cuanto al acceso y la cobertura, pero lo más importante nos habla de los resultados que ha generado la operación de un currículum que desde el discurso, y eso hay que recalcarlo, ha puesto desde hace tiempo en el centro el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos. Pero en la práctica, muchas veces, yo diría que bastante, han sido relegados por un sistema que favorece a los grupos que ostentan el poder, y lo digo con conocimiento de causa, porque forma capital humano con las características que tal vez ellos necesitan para sus fines, que no siempre son positivos para la sociedad mexicana, condenando a la mayoría de la población pues a vivir en la pobreza cada vez más, en la exclusión y una discriminación en la que lo grave es que se ignore las grandes riquezas, una de las grandes riquezas que tiene México, y que es precisamente su diversidad. Tal vez por ello la cantidad de contenidos curriculares que muchas veces en las aulas no les encontramos sentido y tampoco los hacemos relevantes para nuestros estudiantes, justamente para esos contextos en los que se desenvuelve la sociedad mexicana. Se celebra, de mi parte, que este documento sea concebido como un instrumento que va a permitir a la población ejercer su derecho a recibir educación de excelencia. Ay, pero lo que me da más gusto en todo esto es que las maestras y los maestros sean considerados como docentes profesionales de la educación y pilares en los que se sustenta esta propuesta. Y entonces, ahí viene mi pregunta y mi propuesta. Bueno, entonces tendríamos que cuidar esta formación de los docentes, porque muchos teóricos afirman que bueno, el éxito o el fracaso de las reformas educativas dependen de lo que los maestros piensan, sienten y hacen respecto a lo educativo. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo vamos a cuidar este asunto? ¿Cómo vamos a atender este asunto desde la formación inicial de los docentes y en su formación continua? Porque se esperaría que la docencia se asumiera como una carrera de vida. Y entonces esta carrera de vida empieza justamente a su ingreso en una escuela normal. Entonces les pido por favor que no nos desliguemos, que para nada dejemos ese vínculo que hemos establecido, porque no queremos correr la misma suerte que durante años hemos estado viviendo. Reformas en educación normal atrasadas a las reformas que se están viviendo en la educación básica. ¿Es cuánto? Perdón. Bueno, no sé si de esta primera ronda haya comentarios, observaciones, sugerencias de las propuestas que se hacen en la mesa. Algo que ustedes tengan que decir, que tengan que recalcar, que no les haya quedado claro, de la participación de los que integramos. A lo mejor convendrá en esta segunda ronda retomar algunas de las comentarios que se hicieron ahorita en esta intervención e integrarla, digamos, en este segundo momento, ¿no? Para de lo que tenemos que decir. Creo que vale la pena. Muy bien. Entonces, ¿les parece que nos vayamos con una segunda ronda, así en el orden en el que fuimos participando en esta primera? Bueno, entonces le damos la palabra. ¿Tendríamos que 3 minutos o los mismos 5 minutos? ¿Cómo vamos en el tiempo? Tenemos opción para 3 minutos. Para 3 minutos. Entonces, 3 minutos. Esta segunda ronda. Adelante, Inés. Doctora Inés, la escuchamos. Muchas gracias. Muy interesante escuchar todas las perspectivas. Yo quiero reiterar la importancia del cambio de orientación y de enfoque del nuevo marco y también lo que señalaba Axel de sacar del centro a la evaluación.
pensar más bien en un marco curricular que se centre en la responsabilidad de educar y en la construcción de una sociedad mejor. Un elemento importante para mí del nuevo marco es la posibilidad de que los conocimientos curriculares se adecúen a lo local y tengan mucha más relación con la realidad para avanzar en una descolonización del currículum. Me parece que este es un tema muy importante, también complejo. Y ahí quiero poner una nota, en algún momento del marco se dice solo vale lo que sucede en el mundo real, y cuando leí esto dije, bueno, habría que cuidar que por este medio no se introduzca de nuevo una idea de conocimiento útil como lo único que vale, porque entonces no hay posibilidad de lo extemporáneo, de lo anacrónico, que es lo que al final permite imaginar otros mundos posibles, incluso también del conocimiento abstracto, que creo que ha sido, bueno, es un gran capital de la humanidad, ¿no? Me parece que no hay que relegarlo y que hay que pensar en todo caso esto, realidad y abstracción no son opuestos, pero a veces tienden a pensarse de manera opuesta y me parece que ahí hay que quizás hilar con más sutileza o con más complejidad. En relación a los ejes, me parece importante ver cómo se incluyen en estos 7 ejes cuestiones vinculadas a la democracia y la participación, una nueva conciencia ecológica y una reflexión sobre lo digital que ya mencioné. En relación a los campos formativos, me parece que siempre es un reto la distribución de saberes en campos diferentes y la agrupación es hasta cierto punto arbitraria. En todo caso, me parece que hay que definir claramente qué se busca con esta organización, qué es lo que se tematiza con esta distribución en 4 campos y qué énfasis se construye. Quizás uno de los campos que me genera dudas es el de lo humano y lo comunitario, un nombre hermoso, pero parece restringido a la educación física y la educación socioemocional, y me preguntaba, si hablamos de lo humano y lo comunitario, ¿por qué no las artes y por qué no la formación cívica, ¿no? Las reglas y acuerdos están por fuera de una noción de comunidad. A mí me parece que en general lo comunitario aparece como una dimensión muy valorada, pero que no siempre es susceptible de estudio, de análisis histórico y social. También creo que habría que ver dónde entra más la cuestión ecológica, ¿no? Que integre lo ambiental desde una perspectiva histórica, política, tecnológica, ética. Hacia el final, y con esto voy cerrando, se plantea la importancia de los proyectos como expresión de la articulación entre la escuela y lo local, lo regional, lo mundial. Me parece que es un modo excelente en el cual se pueden plantear estos principios y orientaciones, poder concretarlos, pero se le dedica muy poco espacio a estas ideas y se habla poco de lo que se espera en cada fase de aprendizaje. Me parece a mí que esta es una sección que hay que enriquecer en la versión final para que los maestros y las maestras puedan operacionalizar este documento y vincularlo a su propia práctica. Y como un último comentario, como señalaba Romelia, me parece central no pensar la educación básica aisladamente, pensarla hacia la universidad, como decía Axel, pensar la formación docente. No podemos transformar una educación básica sin transformar la formación docente y sin pensar otro vínculo con las universidades que están también produciendo conocimiento para la educación básica. Muchas gracias. Gracias, Inés. Pues bueno, ahí están tus comentarios tan valiosos, de verdad que nos hacen repensar todo esto que leímos. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Jacqueline, a la maestra Jacqueline. Adelante, maestra Jacqueline. Bueno, pues igual, tomando en cuenta las aportaciones, me gustaría recalcar la importancia de los proyectos formativos, ¿no? Si bien hablábamos de la evaluación, y hace un momento el doctor Díaz Barriga decía de que hay que hacer una diferencia entre evaluar y la calificación, ¿no? Que caemos mucho en eso. Sí considero que los proyectos o este aprendizaje activo, colaborativo y basado en proyectos debe tener ciertas características, y de hecho la NUYES en un artículo de investigación que estuve realizando decía que algunas de las características eran que sean flexibles, adaptables, replicables e innovadores. Y debemos tomar en cuenta eso al momento de diseñar estos proyectos. También es muy importante que desde educación básica nosotros enseñemos o transmitamos este tipo de actividades a nuestros niños, porque es muy triste cuando llegan a secundaria, a prepa o hasta la licenciatura que no saben investigar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos fallando, ¿no? El alumno de licenciatura en educación primaria que va a estar a cargo de un grupo, le pides, a ver, ¿hiciste tu diagnóstico? Sí, lo hice, aquí está. Ah, ok. ¿Y tu planeación por qué no está acorde a las necesidades de tu población? Entonces, vemos que están cumpliendo por una calificación, más no están analizando. En este sentido también, pues,
me causa conflicto, o sí quiero como que enfatizar también este diseño de programas que mencionaba el doctor Axel para el desarrollo de habilidades cognitivas distintas. O sea, no hay que quedarnos en un nivel básico, hay que avanzar en cualquier nivel. Y también lo que mencionaba la doctora hace un momento, desde una perspectiva psicológica, me pareció muy interesante todo lo que usted mencionó, porque si bien hace un momento mencionábamos la importancia de las TICs es verdad, llegaron para quedarse después de toda esta pandemia. Sin embargo, no sustituyen el capital humano y capacidad humana que tenemos en las escuelas. Jamás van a suplantar a los docentes. Sí nos podemos apoyar, sí va a ser innovador para ciertos niveles, porque también no nos podemos casar con el uso de las TICs. Entonces sí habría que ver, definir en qué tipo, en qué disciplinas o cómo las vamos a aplicar en nuestra labor docente. Y sería todo. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. ¿Qué aportaciones tan ricas nos haces en cuanto a los proyectos? De verdad, no es cualquier tipo de proyecto. Y tal vez podríamos decir, bueno, es que ahora me dicen que trabaje por proyectos, bueno, pues voy a trabajar por proyectos, pero no con esa visión a lo mejor que atender a lo que me marca el currículum nacional, sino un proyecto que realmente incida en algún factor crítico que se vive en la comunidad, que ayude a resolver, a transformar. Muchas gracias, muy amable. Doctor Axel, adelante. Muchas gracias. Bueno, la doctora Ucel me ganó el tema, porque efectivamente un punto clave del documento, y está incluso en una de las mesas subrayado como temática principal, es esta articulación entre los niveles. Es decir, esta idea de que ya terminé el preescolar, terminé la primaria, terminé la secundaria, el bachillerato, ya hice la licenciatura, parecería como que estamos encuadrando siempre lo que es más bien sistémico, un proceso cognitivo acumulativo, una construcción para toda la vida. Que eso tiene ya bastante tiempo de que lo hemos reflexionado y lo hemos, digamos, introducido desde nuestra episteme y nuestros constructos. Es decir, hay que desarrollar capacidades para que las personas, niñas, niños, jóvenes, adultos, etcétera, sigan aprendiendo hasta que uno se muere, porque hasta cuando uno muere también aprende cómo es eso exactamente, y nadie se lo puede decir más que uno. Entonces, esta, digamos, como poner en el centro, como estrategia de construcción, la articulación entre los niveles, tiene que partir del concreto más desarrollado, efectivamente. O sea, ¿hacia dónde estás formando y para qué? Bueno, pues para alcanzar los más altos niveles de aprendizaje, y estos se concentran en la educación superior, en el posgrado. Entonces, la articulación entre los niveles tiene que llevar hacia las perspectivas de aprendizajes, procesos cognitivos significativos que apunten a que encontremos en las universidades estudiantes que tengan capacidades para desarrollar esto que hoy se ha llamado el gobierno, los conocimientos, el objetivo de la soberanía científica en nuestro país, una rectoría desde el plano de la política pública y la superación de las brechas enormes, y cada vez se están abriendo más en materia científica, tecnológica y de conocimientos. Estamos prácticamente siendo cognidependientes en todos los sentidos, y esto tenemos que poner las bases para que esto no ocurra. Por ello, creo que hay dos reuniones que yo propondría en el marco de lo que se dijo en la mañana, subrayó también el doctor Luciano Concheiro, de que se van a organizar otros foros. Creo que valdría la pena organizar un foro CEP-CONACYT con los programas nacionales estratégicos y lo que hoy están desarrollando en la práctica, en la investigación colaborativa y de incidencia social, que mucho aportaría a las perspectivas de la definición de estas trayectorias en lo general, diríamos así, de articulación hacia estos objetivos. Y también una reunión especial, ahí incluso aquí le pediríamos a la doctora Rosa María Torres proponerlo, porque es miembro del Consejo Nacional de Educación Superior, que ya está echándose a andar y que su pretensión precisamente es esa, desde el plano de la política pública, concebir la educación superior en este caso como un sistema articulado, horizontal, de mutua colaboración, de intercambio,
para que opine respecto a lo que significa una reforma educativa de gran calado como se está planteando en este gobierno como eje fundamental de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Excelente. El día que tengamos seguramente esa visión de la educación como un proceso, no como que terminé y me dieron un papel y acredité, ¿verdad? Las cosas van a cambiar. Muchas gracias. Damos la palabra a la doctora Alejandra. Adelante. Gracias. A mí me parece que aquí la palabra central también ha sido humanismo, es decir, planteado desde la filosofía del artículo 3 y que de pronto se vuelve a poner en la mesa aquí. ¿Cómo la escuela podría restablecer unas nuevas relaciones hombre-mundo? Es decir, unas relaciones hombre-mundo donde tengamos que repensar y cuestionar el antropocentrismo. Es decir, mirar solamente el beneficio del hombre sin tener una mirada ecológica amplia, distinta, que mire y que no sea solamente la cuestión cognitiva lo que está en el centro, sino otros tipos de experiencias de conocimiento como la experiencia estética, otro tipo de formas de conocimiento, me parece que son importantes. En la escuela hemos trabajado, como dice la doctora de Yucatán, hemos trabajado algunas cosas de proyectos como los recorridos de estudio y de investigación en matemáticas, las metodologías STEM, los proyectos de intervención, los proyectos formativos, es decir, ya ha habido experiencias previas en la escuela y me parece que necesitamos retomarlas y verificar qué tanto estas experiencias efectivamente permiten restablecer estas relaciones distintas de hombre-mundo, porque estas relaciones que tenemos ahorita nos han llevado a usar cubrebocas, a mirar y a destruir la naturaleza, a mirar de otra manera la cosa, a no tener un pensamiento crítico que nos lleve a pensar que lo que está en las tecnologías, lo que está en el dato, eso es la verdad. Y me parece que necesitamos pensarnos de otra manera. Ojalá que podamos recuperar esta mirada distinta de estas relaciones o de restablecer estas relaciones hombre-mundo en la escuela. Esto sería interesante. Valdría la pena también pensar qué tanto es posible, dado que se trata de una institución que pues tiene trabajo, ¿no? Pienso en, no sé, en los proyectos de intervención de los chicos de la UAM Azcapotzalco, de la UAM, por ejemplo, y que dicen, bueno, yo ya acabé mi proyecto de intervención, beneficia o no beneficia a la comunidad, yo ya tengo mi calificación. Eso habría que pensarlo, habría que valorarlo y habría que ver qué tanto necesitamos cambios profundos en ese sentido. Gracias. Pues qué interesante, sí, esta mirada que nos das, doctora Alejandra, de verdad esta relación hombre-mundo, pues sería excelente si realmente cambiamos esta filosofía. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la maestra María Clotilde, adelante, para que ahora sí concluya su idea. Sí, la idea es de pensar que estamos frente a un desafío en el sentido de esta mirada. Y me gusta la idea que dijo el doctor Didrikson, en el sentido que la reforma no se queda en papel, tiene que entrar en acción. Y yo creo que una parte, en el caso de la educación inicial, es justamente entrar en acción. Pero si seguimos teniendo personal con estudios técnicos o improvisación, adecuación, va a ser muy difícil estos cambios de actitudes en relación con los niños pequeños, sobre todo de formación, de información, de comprensión. ¿Qué es un bebé? ¿Cómo se comunica? ¿Qué necesita? ¿Cómo se le atiende? Que creo que son partes sensibles de esta condición humana de esos niños que llegan a la escuela, que ojalá llegaran a los posgrados posteriormente, pero estamos en este proceso de incorporarlos dentro del sistema y en ese proceso, pues sí, los adultos tenemos que tener en este periodo de vida crítico, sensible, pues todas esas cualidades a las que yo me había referido, ¿no? De sensibilidad, cooperación, accesibilidad y aceptación. Aceptar a un niño es reconocerlo como persona y sabemos que como docentes en el aula, en la sala de educación inicial, tenemos el conflicto de que hay niños que nos caen mal
Y entonces, si yo no entiendo esa situación en esta edad crítica, es un niño que está rechazado, que está relegado, que no se le atiende y que tiene dificultades. Y con respecto a la accesibilidad, pues es no solamente la presencia física del adulto, sino es la presencia psicológica conectada emocionalmente con la persona. Estamos hablando de que estamos con personas trabajando y naturalmente que es muy importante en los procesos formativos también hacer énfasis en eso. Y con respecto a la cooperación y la sensibilidad, ya se los había comentado, y que estas cualidades forman una serie de atributos que serían muy importantes incorporarlos a los procesos formativos, igualmente que la observación, no solamente dejarlo en el papel. Excelente, maestra. Bueno, pues qué interesantes reflexiones, se vician los micrófonos, qué interesantes reflexiones se han escuchado en esta mesa, sin lugar a dudas. Creo que todas abonan a que se haga una revisión crítica de estos elementos que pues cada uno pusieron sobre la mesa. Y la idea seguramente es que esta propuesta curricular sea comprensible. De verdad, dice la doctora Inés, hay por ahí algunos términos que no quedan del todo claros y en eso nos perdemos los maestros, créanme. De verdad nos perdemos, y algo que está pensado con tan buenos propósitos, pues se pierde, se diluye y finalmente no se hace realidad con estos niños, estas niñas, estos adolescentes y estos jóvenes. Entonces yo insistiría que si esta estrategia de acompañamiento a los maestros, de formación a los maestros, pues no se pierda, se ponga mucho el dedo sobre ello, porque finalmente pues si lo están concibiendo como una pieza clave, y no es porque se concibe en el documento, en la realidad así es. Podemos tener un currículum excelente, pero si no es comprensible para el maestro, difícilmente podemos lograr esos propósitos planteados. Entonces, mi propuesta iría en esta ronda en ese sentido, en que de verdad no se descuide a esta parte también humana del maestro, a esta parte de una persona que está en transformación, porque tenemos que transformar nuestras maneras de hacer las cosas. Ya a lo mejor me pongo a leer y desde la lectura tengo diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Porque mi experiencia de vida es única también, pero debe haber esos colectivos, esos colegiados donde se piensen las cosas de manera colegiada. Entonces, pues mi propuesta en esta ronda sería esto, que no se descuide al maestro y que no se nos deje en último término también a quienes estamos formando a los maestros, porque finalmente son egresados de nuestras normales los que van a operar este currículum, y si desde la normal no tienen este cuidado, bueno, pues no aseguramos éxito. Bueno, pues es cuanto de mi parte. No sé si haya algo que concluir, compañeros, compañeras. Adelante, Inés. Yo quería decir algo más. Me parece muy importante el eje que trae el currículum sobre la igualdad de género. Me parece que este es un aspecto que no hay que dejar de subrayar en todos los foros que estemos. Me parece que es importante acercar la escuela a la agenda feminista, porque la agenda feminista está trayendo la cuestión del cuidado y el valor de la vida de todas, de todos, de todes. Está discutiendo desde hace tiempo la ecología, el patrón de desarrollo no sustentable, la dignidad, ¿no? Me parece que estos son aspectos también a destacar y, bueno, a ver en todo caso cómo los operacionalizamos, pero es central. Gracias. Pues con esto cerramos esta charla tan amena, porque el tiempo se nos ha agotado y bueno, pues adelante, no sé. Les agradecemos infinitamente su participación a todos. Creemos que el trabajo en equipo es fundamental para este tipo de ejercicios, y de parte de la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría, la Dirección General de Desarrollo Curricular, estamos a órdenes. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Sí, maestro, muchísimas gracias.